Buenas tardes. Continuamos aquí con el tema que venimos tratando del video anterior. En este caso entramos a circuito serie paralelo. En este caso pues tenemos un circuito serie con las impedancias Z1, Z2, Z3, una alimentación AC. El valor de voltaje dado en RMS o efectivo es la suma de esos voltajes en cada una de las impedancias. Aquí se dan los valores multiplicados por la corriente y Z total, impedancia total, es la suma de las impedancias estando el circuito en serie. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de Z1, Z2, esto es Z3. Y con estos valores, ¿sí? Y este menos J indica que es un condensador. Bueno, entonces la ZT es la suma de esos tres valores. Entonces la suma binómica da este resultado, no es necesaria explicación, y pasarlo a una expresión fasorial sería de esta manera, donde debemos acordarnos. Aquí se hace el equivalente de Pitágoras de 4 y 3, que es 5, y el correspondiente ángulo que forma esta resultante impedancia, esta impedancia total, que es menos 36.9 grados. Entonces, eso lo vimos en el video pasado. Entonces se procede de esa manera. La corriente es igual al voltaje sobre esa impedancia total. Si asumimos una corriente con este valor y teniendo esta C total, la que hallamos, ¿sí? Entonces podemos hallar el voltaje. En este caso el voltaje es la multiplicación de corriente e impedancia total, que se hace esta multiplicación, se hace más práctica cogiendo los valores con ángulos, o sea, los, los valores fasoriales. Entonces se hace la multiplicación 20 por 5, 100, y este ángulo se anulan, por lo que se manipulan en suma, ¿no? Entonces son iguales, da 100 a 0 grados. Listo. Y bueno, ahí dice que se hace para hacer la suma de voltajes es mejor manipularlos de la forma binómica, ¿sí? Como vimos anteriormente, y pasarlo a la forma fasorial. Entonces el circuito resultante es de esta manera, donde vemos un condensador, una bobina, una resistencia y el valor del voltaje de alimentación. Este es el diagrama de impedancias, donde está la parte resistiva, la parte de bobina J3, la parte de condensador menos J6. Ya vimos cómo se halla la Z total, el valor anterior. Por el ángulo sabemos que la corriente está en adelanto y se trata de un circuito RC, ¿sí? Entonces aquí está la ZT en forma binómica. Listo. El diagrama fasorial de B, de voltaje y corriente. Entonces el voltaje lo hallamos 100 con 0 grados, entonces está sobre el eje X, y la corriente que se tomó fue 20 grados, 20 amperios, 20 amperios a 36,9 grados. Entonces aquí se ve que la corriente está en adelanto. Listo. Diagrama fasorial de las tensiones. Bueno, estas tensiones en cada uno de los elementos B1, B2, B3 se calcula manipulando los valores fasoriales, ¿no? Entonces, en el caso de B1 se toma la corriente por R. R es 4,
y la corriente es 20 amperios con este ángulo 36,9, entonces da 80,36,9, y así las otras, B2 y B3. Entonces bueno, se hacen las multiplicaciones de los fasorial y salen con sus correspondientes ángulos. Entonces ya se explicó. Entonces la suma vectorial de esos voltajes B1, B2, B3 va a dar 100, lo que arroja al diagrama fasorial de tensiones, donde aquí tenemos B1, ¿sí? Y 80 con una inclinación de 36,9, B2, bueno, 36,9 con respecto a la horizontal, ¿no? Este B1. B2 tiene un valor de 60 con 126,9. Entonces 60 es este B2, valor de 60 con un ángulo de 129 con respecto a la horizontal. Listo, este B3 tiene 120 de valor en voltios RMS y con una inclinación negativa, o sea, la flecha va hacia abajo. O sea, con respecto a una horizontal tiene menos 53,1 grados. Listo, este B3. Y en últimas, el voltaje total de esta sumatoria vectorial da 100 grados, con una inclinación de 0 grados. Entonces ahí se tienen los valores. Bueno, y aquí, bueno, lo que venimos diciendo, los valores, estos valores son RMS, se toman con un multímetro. Bueno, listo. Aquí vemos la suma de cada uno de esos voltajes. Ya se dijo cómo se hace. Ya se recalcó que es mejor hacer esa suma volviendo esos valores binómicos, y se hace más sencillo. Bueno, circuito paralelo. El circuito paralelo. En un nodo, la sumatoria de las corrientes que entran en el nodo es igual a las sumatorias de las corrientes que salen de él. Sí, es una de las leyes de Kirchhoff. Entonces, I total es igual a la suma de las corrientes que entran al nodo. Listo. Entonces, cada una de las corrientes está dada por voltaje sobre la correspondiente impedancia. ¿Sí? Entonces, en un circuito paralelo, la impedancia total o equivalente es igual al inverso de la suma de los inversos. Despejando esta ZT, ¿no?, da el inverso de la suma de los inversos de cada una de las impedancias. Esto es impedancia. Entonces, bueno, esto es lo que venimos diciendo. Ahora la admitancia. La admitancia se define como 1 sobre el valor de impedancia. 1 sobre el valor de impedancia, eso es admitancia. Entonces, en la ecuación de un circuito paralelo se nota o se ve fácilmente que la admitancia total es igual a la suma de las correspondientes admitancias, ¿sí? Y el circuito sería de esta manera. La admitancia se mide en 1 sobre ohmios, lo que equivale a mhos. La admitancia se mide en mhos. Práctico para tratar circuitos en paralelo. Listo, entonces vamos a ver uno de los ejemplos citados acá enseguida. Bueno, listo, dice que corresponde a este ejemplo donde se pide la Z equivalente o
bueno, la impedancia equivalente o la admitancia equivalente en un circuito serie paralelo de la figura 630. Esta es la figura donde tenemos estos elementos en serie y este conjunto en paralelo. Listo. Entonces dice por aquí que en primer lugar calcular la admitancia equivalente de las ramas en paralelo y luego la impedancia correspondiente. Bueno, listo. Entonces vamos a calcular, a manipular estos valores. 5, J2, 3 menos J4. Bueno, estos dos están en paralelo con 3 menos J4. Entonces vimos que para circuitos en paralelo se hace la admitancia equivalente igual 1 sobre 5, ¿sí? Este 5 más 1 sobre J2, este, y más 1 sobre, bueno, esto ya sacaron el valor equivalente dado en representación fasorial, este 5 con ángulo menos 53,1. Entonces este lo sacaron, es el equivalente fasorial de esta impedancia. Bueno, en este caso van a hacer la conversión a admitancia. Entonces dice que estos valores, vengo a ver, lo que hicieron acá fue, bueno, con lo que aquí resumen procedimiento matemático, da este resultado de toda esta operación, ¿sí? Y tenemos finalmente la admitancia equivalente a este valor, ¿sí? Entonces dice que van a hallar la impedancia de ese brazo que está en paralelo, ¿no? Entonces es 1 sobre ese valor de admitancia, o sea, 1 sobre este valor, y da esta equivalencia que la convierten a valor binómico, a expresión binómica que da esto. Dice, bueno, por tanto, entonces hacen la suma de esta impedancia con esta impedancia y con el resultante de esta impedancia que la acabamos de hallar. Entonces hacen el 2 más 5J más este total que acabamos de hallar, 2 más 5J o J5 más este valor. Bueno, hacen la operación binómica y sacan finalmente la fasorial como ya sabemos que se determina, ¿sí? Entonces en últimas pues hacen el proceso de cálculo de la admitancia total del circuito, que es 1 sobre este valor total de impedancia, y bueno, procedimiento matemático y llegando finalmente a esta respuesta fasorial y binómica. Ese es un ejemplo. Bueno, listo, continuamos aquí con el tema. Ya sabemos que el valor de una impedancia está dada por su parte resistiva y su parte de reactancia. Bueno, en este caso si se muestra aquí el signo positivo, entonces se trata de una reactancia inductiva y se le señala XL. Y si se trata de un signo negativo, se trata de una reactancia capacitiva y se señala XC. Ya vimos estos valores en el video pasado, a qué equivalen. Y si fuera con admitancia, entonces tendríamos que una admitancia está representado por G más o menos JB, donde Y
es igual a G más o menos JB, donde G es conductancia y B es susceptancia. Esta es la admitancia, ¿no? Ahora, si involucra un signo positivo, entonces la susceptancia esta es capacitiva y se señala BC. Y si es un signo negativo que lo acompaña, es una susceptancia inductiva y se señala BL. Listo. Entonces, un circuito R tiene esta forma, donde el equivalente en admitancia es Y igual a G. Ya vimos aquí atrás. Eso. Un circuito RL es de esta forma. Una impedancia dada por una resistencia y una reactancia inductiva, ¿sí? El equivalente en admitancia es una G, que es la conductancia, ya vimos, menos BL, JBL, que ya vimos que es una susceptancia inductiva. Entonces estos son circuitos equivalentes. Ya vimos un ejemplo ya vimos, lo vimos claro en el ejemplo anterior que citamos, ¿no? Un circuito RC está en esta forma, ¿sí? Para la parte de impedancias, equivalente a susceptancias con una conductancia G y una susceptancia BC. Entonces ya las vimos entonces. Conversiones entre las dos formas, entre impedancia y susceptancia. Entonces, inicialmente tenemos un valor de impedancia, ¿sí? Entonces, para hallar las admitancias se hace 1 sobre este valor de impedancia, ¿no? Que hay una multiplicación, pero aquí simplemente se multiplica por un valor igual. Igual, quiero decir arriba y abajo, para no alterar esta igualdad. Entonces se hace con signos contrarios a este. Por ejemplo, este es más menos, aquí es menos más, menos más. Entonces se multiplica por el mismo valor. ¿Con qué propósito se hace esto? Para eliminar o más bien para eliminar la j aquí en este denominador, y al eliminar la j queda de esta manera, queda r más x al cuadrado, queda con más pues porque la j se eliminó, la j involucra un menos. Entonces aquí simplemente se abre la equivalencia, se toma el menos más, aquí queda r, aquí queda jx y aquí queda los valores equivalentes del denominador. Bueno, entonces como conclusión se tiene que esta es G, la conductancia, y que esta es el valor de B, que es la susceptancia. Listo. Un pequeño ejemplo ahí. Tenemos una impedancia de este valor. La admitancia es 1 sobre la impedancia dada. ¿Sí? Se hace la operación matemática y se halla un valor fasorial equivalente a un valor binómico, de la forma binómica. ¿Qué dice más por acá? Aquí son notas. Tener en cuenta que en las resistencias, en los elementos resistivos, la corriente que circula por ese elemento resistivo y el voltaje sobre ese elemento resistivo están en fase. Importante. Bueno, las sumas vectoriales ya se vieron. Aquí dice que si se tiene una bobina consta de un valor de resistivo e inductivo.
Entonces, para hallar esos valores se coloca un tercer elemento conocido, R1, y se toman valores de voltajes que caen en R1 y en la bobina. Se contempla también un valor total de ese circuito, y en últimas es para hallar este valor resistivo y este valor inductivo de esa bobina. Vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, enseguida. Listo. Este es el ejemplo del libro del Minister, un excelente texto para tratar todos estos temas. Entonces, aquí dice que los valores de las constantes R y L de una bobina, lo que mencionamos, ¿no? Para calcularlos se coloca esta bobina en serie con un elemento resistivo patrón conocido, ¿no? En este caso dice que de 10 ohmios, y se miden las caídas de tensión en esa resistencia conocida y en la bobina y en el circuito serie completo, o sea, la BT de alimentación. Determinar R y L si los valores obtenidos a la frecuencia de 60 Hz son voltaje en la resistencia 20 voltios, en la bobina 22,4 voltios y voltaje total de alimentación 36 voltios. Listo. Dice, en la resistencia patrón BRS, la intensidad de corriente y está en fase con ese voltaje. Bueno, está en fase con ese voltaje, lo que mencionamos en la nota anterior. Lógico, ¿no? Porque se trata de un elemento resistivo. Entonces, dice que VRS, voltaje, se puso como condición que, o se midió que era 20, se asume un valor de 0 grados y se calcula la corriente, la cual sería SVR sobre R. SR se dijo que eran 10 ohmios, entonces dan 2 amperios a 0 grados. Listo. Entonces, aquí citan que en la figura 617, entonces 617, esta figura, se tiene el voltaje, ¿sí? Se tiene el voltaje sobre la resistencia, se tiene un voltaje BT que es de 36, hacemos un arco como un estilo compás, tomando como este punto de centro, para dibujar, por decirlo así, los vectores que involucran. O sea, esta es la BT de 36 y se hace otro arco con este punto para dibujar el de 22,4, que es el voltaje sobre la bobina. Este procedimiento pues se hace para montar con desplazamiento los correspondientes vectores de resistencia, bobina y voltaje de alimentación. Entonces ahí aparecen con sus correspondientes inclinaciones y valores de ángulos a hallar, ¿sí? Esto es un simple procedimiento de vectores. Esto es un procedimiento de vectores y es una suma vectorial. Se hace de esta manera, práctica, gráfica. Entonces vamos a mirar aquí. Bueno, aquí en este escrito dice, dice lo que mencionamos de trazar esas líneas y esos extremos, y mediante el teorema del coseno, ¿sí? Debemos conocer el teorema del coseno de alfa, este ángulo.
Entonces es igual a este, están aplicando el teorema del coseno, ¿no? Donde dice aquí está citado, teorema del coseno es igual a los lados que involucra el ángulo. Un momentico por acá. Tenemos acá a los lados que involucra el ángulo. Estos dos, o sea, 36 y 20. Bueno, estoy explicando el teorema del coseno menos el valor opuesto al ángulo, que es este, sobre 2 y 2 multiplicado por los lados que involucran el ángulo. Bueno, da este valor, se hace el arco coseno, se halla el ángulo. Al hallar ese ángulo, entonces tenemos que la BT es 36 con ese ángulo. Lógico, 36 con ese ángulo. Hacen su equivalencia binómica, ¿sí? Entonces dice, con lo que voltaje en la bobina es BT menos BR. Esto es una operación vectorial, ¿no? Entonces, BT menos BR. Serían sería, esta es la BT menos la BR, da este resultado, ¿sí? Lo que corresponde a esta expresión fasorial, ¿sí? No es necesario explicar porque es procedimiento matemático, ¿no? Y simplemente hicieron la operación binómica y llegaron a este resultado de 10 más J20. 10 más J20, o sea, bueno, y dice BT, esta es la BT, esta es la BT, menos BR, pero BR dijimos que es 20 con ¿qué? Con ángulo 0. 20 con ángulo 0. Entonces ese valor sería 30 menos 20 da 10 y queda J20. Ahí salió. Bueno, entonces la impedancia de la bobina será Z bobina igual B bobina, o sea, voltaje de la bobina sobre la corriente, ¿sí? Voltaje de bobina sobre la corriente, que fueron 2, acuérdense, 2, que ese 2 dio con un ángulo 0 y da estos valores. Bueno, da este valor, procedimiento matemático. Y a la frecuencia de 60 Hz simplemente se reemplaza en XL, que acuérdense que XL, el valor de la reactancia inductiva es 2πfL, 2πfL, ¿sí? Entonces se despeja L teniendo el valor que sabemos de esa XL igual a 10, ¿sí? ¿Por qué igual a 10? Porque está acá en la expresión binómica y nos sale esa L como 26.5 milihenrios. Bueno, ese es un ejercicio interesante y que nos aclara toda esta explicación. Y bueno, ¿qué hay más notas de lo que venimos mencionando o lo que ya mencionamos? Se manipulan valores RMS como voltajes, corrientes, ya lo vimos.
Ya vimos una demostración en el video anterior. Dice que eh, se llega a expresiones de esta manera, ¿sí? Son las expresiones eh, fasoriales, ¿sí? Entonces, bueno, esto ya está explicado. Dice que un pequeño ejemplo aquí, calcular eh, la z equivalente entre los puntos A y B, organizando bien esta forma, este diagrama del circuito, pues nos da un sistema serie entre dos paralelos, o sea, esta Z1 con Z4 están en paralelo, salen en paralelo, y este sistema está en serie, o sea, se suma con Z2 y Z3, que también resultan estar en paralelo. Entonces, eh, resulta en esta equivalencia. Listo. Entonces, quedamos así para el próximo video. Muchas gracias.